¿Qué tal, amigos y hermanos? Dios los bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a esta programación de Palabras de Vida, esta presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Le damos la bienvenida, la cordial bienvenida a todos ustedes a este programa. Recuerde que Dios tiene propósitos grandes para su vida, bendiciones para cada uno de ustedes. Esta es una bonita oportunidad para llevar a su hogar una palabra de edificación y de bendición. Hoy tenemos un tema maravilloso, un programa especial en el cual le estaremos hablando acerca de la misericordia de Dios. Trataremos este tema que sé que llevará gran bendición a su vida. Quiero presentar hoy todo nuestro equipo de trabajo. Allí en la parte de producción nos acompañan Yair Coronado y Osneider Jiménez, y en estos micrófonos sus pastores William Chorín y pastor quien les habla, William Cañas. Así que les damos a todos ustedes esta cordial bienvenida. Y bueno, queremos presentar nuestro compañero del día de hoy, el pastor William Chorín, pastor de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial del barrio Provenza. Pastor William, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Gracias, pastor William, un saludo fraternal también a todos los televidentes de este hermoso programa Palabras de Vida. No solamente estamos agradecidos al Señor una vez más por este privilegio que nos concede en esta tarde poder salir al aire y saludarles a todos y cada uno de ustedes, sino también el poderles motivar para que sigan atentos a este programa que es un programa de carácter espiritual y familiar, con palabras que sabemos es de grande bendición para sus vidas. Así que bienvenidos al programa, nos alegramos, pastor William, gracias y a Dios por este privilegio, y bueno, que el Señor nos siga bendiciendo. Así es, pastor William, y qué bueno estar aquí hoy para llevar una palabra de bendición y de edificación. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que hoy sea trayendo esa bendición sobre nuestras vidas. Por eso le invito a pastor William, vamos a hacer una oración, vamos a presentar a Dios nuestras vidas, este programa, nuestros televidentes. Vamos todos unidos a rogarle al Dios Todopoderoso para que su gracia y su bendición sea sobre nosotros en esta hora. Pastor William. Amado Dios y Padre, estamos contentos porque nos permite salir al aire una vez más. Y con estas palabras de oración pedimos tu gracia, tu respaldo y tu favor, creyendo y conociendo la necesidad de este gran número de personas, Señor, simpatizantes, creyentes, amigos, que están atentos, Señor, a todo lo que se va a decir en este día. Rogamos esa gracia para que a través de tu palabra y tu Espíritu Santo las familias sigan siendo edificadas, restauradas, bendecidas, con el propósito de crear en ellos una determinación voluntaria de buscar, crecer, amar y agradar al Señor. Bendigo, Señor, el programa y bendigo todos los que lo están viendo en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pastor William, hoy es un día precioso y maravilloso para acercarnos al Señor y con este tema especial que vamos a desarrollar el día de hoy. Pastor William, la gente hoy, debido a lo que está pasando y lo que está enfrentando nuestro país, estas catástrofes tan terribles que están sucediendo en muchos lugares, y quizás vemos que la temporada de lluvias todavía continúa y quizás más cosas sucedan, y la gente se pregunta por qué pasa esto, por qué, hasta a veces por qué Dios permite eso. Y siempre la gente, cuando vienen las situaciones, muchos quieren hasta echarle la culpa a Dios, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios deja? ¿Por qué pasan? Dios, ¿por qué no metió su mano? Y hoy vamos a hablar de este tema precioso porque hay algo que queremos resaltar y hablar el día de hoy. Tiene que ver con estas preguntas de muchos de nuestros televidentes. Y de lo que queremos hablar hoy es de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, la Biblia nos dice que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Nos dice que Dios es grande en misericordia. Dice la Biblia que Él es lento para la ira, grande en misericordia. Dios tiene misericordia de toda la humanidad. La Biblia nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, si usted entiende entonces que
Dios no está en posición de dañar y destruir la gente, porque hay personas que hasta quieren echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa. Pero vamos a mirar que Dios realmente es lento para la ira, Él es clemente, Él es grande en misericordia, y cómo Dios, en vez quizás de enviar juicio, ha intervenido enviando salvación, enviando palabra, trayendo restauración. Pero es la gente la que no se quiere acercar a Dios, Pastor William Chorin. Es un tema realmente que nos afecta a todos en gran manera, a pesar de que pueden presentarse sectores donde se vean las tragedias más directas. Hace quizás unas cuantas semanas atrás se hablaba a nivel Iberoamérica sobre las tragedias en el Perú, inundaciones a nivel nacional, pero jamás pensar que nosotros un día también después de tuviéramos que enfrentar una calamidad, una catástrofe como la que en estos días se están viendo. Realmente es una temática que, aunque no estamos en el Perú y no estamos en cualquier lugar donde en este momento se esté viviendo esa situación, las cuales hay que orar para que Dios tenga misericordia, Dios consuele, nos afecta a todos y cada uno de los que estamos viendo este programa, ya sea aquí en Santander o en cualquier otra parte nos estén viendo, porque aunque no estamos, repito, enfrentando esa situación de carácter calamidad, dolor, tragedia, debemos hoy estar atentos a través de este tema, porque aunque no estamos en esa situación, podemos llegar un día también a enfrentar eso, una calamidad de carácter familiar, salud, accidente, situaciones que nos hagan quizás reflexionar y reaccionar frente a nuestras determinaciones concerniente a nuestra vida, qué estamos haciendo con ella, y también frente a nuestras determinaciones concerniente a la eternidad, lo espiritual, qué tan cerca estamos de Dios, si es que estamos cerca de Dios o si realmente lo que está pasando nos está haciendo reflexionar y meditar, pensar y decir, no, definitivamente aquí lo que hay que hacer es agarrarnos de Dios, porque Dios es bueno, decimos todos, porque eso sí lo conocemos claramente, que Dios es bueno, Él es misericordioso, pero hoy vamos a conocer algunas otras facetas que son de Dios también, que finalmente, aunque a nosotros nos duelen, Pastor William, finalmente es parte de la misma misericordia que nos hace reaccionar para volvernos de nuestro mal camino, nuestro mal proceder y mejorar nuestras conductas, nuestros hábitos y aún nuestra relación con Dios, Pastor William. Pastor William, quizás ninguno de nosotros quisiéramos estar en una situación de esas como las están viviendo hoy día muchos de nuestros hermanos en diferentes lugares del país. Situaciones críticas, difíciles, adversas, pero de algo estamos seguros, y es que Dios no ha enviado juicio, ni Dios ha puesto su mano para destruirlos. Al contrario, Dios muestra misericordia, Dios quiere salvarle, Dios quiere restaurarle, Dios quiere levantarle, Dios lo que quiere es salvarle y salvarnos a todos nosotros. Por eso es importante que tengamos claro quién es nuestra ayuda, quién es aquel que nos puede sacar de esas diferentes situaciones. Ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas.
Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Mis amigos y hermanos, estamos el día de hoy tratando este tema precioso como lo es la misericordia de Dios. La Biblia en muchas de sus páginas nos habla a través de los diferentes eventos bíblicos la grande misericordia de Dios. Cómo a través de la historia Dios muestra su misericordia a pesar de las situaciones que se vienen dando en toda la tierra desde la creación. Y la Biblia está llena de historias asombrosas, historias en las cuales Dios muestra su amor, su misericordia, porque la misericordia de Dios es grande. Pero así como hay bendición, también han habido catástrofes tremendas, las cuales la Biblia narra. Vemos, por ejemplo, el caso de las ciudades de Sodoma y Gomorra, como Dios tuvo que optar por la destrucción de esta ciudad debido a su maldad, debido al pecado, dice la Biblia, que subía delante de Dios. Y todo ese pecado lo que trae es destrucción, daño. No es precisamente esa maldad viene de Dios, como muchos en los momentos difíciles le echan la culpa y preguntan: ¿y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios no intervino? Y si Dios existe, ¿por qué Dios no metió su mano? Y si Dios es real, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios no hizo esto? Y a veces cuando nos encontramos en situaciones así, ahora sí queremos contar con Dios. Ahora sí queremos que sea Dios quien esté pendiente de nosotros. Pero resulta que Dios nos está haciendo un llamado siempre. Dios nos llama para que nos volvamos a Él, para que nos acerquemos a Él, para que no esperemos a que quizás la maldad nos alcance y venga entonces alguna calamidad sobre nuestras vidas. Dios siempre lo que hace es sacarnos de ese camino por el cual íbamos quizás directo a la destrucción, y Dios nos saca de ese camino cuando le obedecemos. Pero cuando no obedecemos a Dios, seguimos el camino de nuestra vida, es muy probable que ese camino nos lleve a la muerte, a la destrucción, debido a nuestros propios descuidos, debido a las mismas cosas que nosotros hacemos, y a veces hasta destruyendo lo que Dios hizo, a veces hasta dañando lo que Dios hizo, y después nos lamentamos y hasta culpa a Dios le echamos, pastor. Cuando hablamos acerca de la misericordia de Dios, tenemos que hablar de uno de los, por así decirlo, carácter de Dios. Hoy día, Pastor William, un hombre se puede decir que es misericordioso. De hecho que la Biblia enseña en Gálatas 5 acerca de los frutos del Espíritu, y ahí pues uno de ellos es la misericordia, ¿cierto? Debemos ser también nosotros los hijos de Dios misericordiosos, pero al quien le queda como anillo al dedo ese carácter, la esencia de Él es que Él es misericordioso. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de benevolencia, estamos hablando de benignidad, bondad, compasión, gracia. Y ustedes, amigos y aún hermanos en el Señor, me incluyo, diariamente experimentamos, como diría el salmista, cada mañana son nuevas sus misericordias para con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha pagado conforme a nuestras injusticias. Mientras hemos sido infieles en algún grado, Dios ha permanecido fiel, porque Él tiene un carácter que es parte de su esencia. Dios es amor y misericordia. Pero dentro de ese mismo carácter, cuando hablamos de misericordia, Dios es un Dios justo también. Y alguna de las características de la justicia, Pastor William, es que la justicia habla de pagarle a cada quien de acuerdo a lo que hace, ¿verdad?
Y recuerde que Dios es misericordioso y también en Él está la justicia. Él nos dejó una palabra para que todo el mundo conozca la perfecta voluntad de Dios, voluntariamente acceda a obedecer el mandato de Dios, pero cuando voluntariamente también se rehúsa a obedecer la perfecta voluntad del Señor a través de la palabra, pues entonces ahí aplica este carácter de Dios que tiene que ver con la justicia. Cada quien entonces recibirá de acuerdo a lo que haga. Hablamos de una justicia retributiva también, y de eso es que queremos señalar parte también en esta tarde, en este tema que estamos hablando tan hermoso acerca de la misericordia del Señor, porque muchas veces, decía el pastor William minutos atrás, decimos, ¿por qué Dios? ¿Cierto? Es una pregunta en sentido general y universal, y tratamos de echar la culpa a aquel que en Él está más bien la respuesta para la sanidad del mundo entero, para la restauración del pecado y la salvación del hombre. Pero solemos, pastor William, decir, es que ¿por qué? ¿Por qué esta situación? Y se nos olvida de que Dios en su carácter, en su esencia es justo y no nos va a dar a nosotros conforme a nuestras injusticias. Es decir, que hay cosas que vienen porque nosotros las provocamos. Y eso es importante que las tengamos allí bien claras. Para muchos es un dicho, pero la palabra enseña que por los frutos los conoceréis. Hay frutos que cuando los sembramos nos daremos cuenta qué fue lo que sembramos, y es el fruto de lo que sembramos realmente. Y si usted en su hogar, permíteme salirme un poco del esquema a través de la problemática nacional para entrar a su hogar y decir, ¿por qué mi hogar es un desastre? ¿Por qué mi hogar está sufriendo una tragedia? Estoy viendo que en mi hogar, aunque no he sufrido lo que a nivel nacional estos días han sufrido, siento que mi hogar está desquebrajado. Es porque quizás nosotros de alguna otra manera en nuestra justicia humana, sin la justicia del Señor, aplicamos algunas leyes que alteran el orden, la estabilidad, la armonía dentro de los hogares. Eso desestabiliza a los hijos, producen jóvenes dados a la drogadicción, la rebeldía, la rebelión, etcétera, y un sinnúmero de situaciones, pero quizás es lo que estamos sembrando. Estos días en la iglesia, el pastor William le decía a los hermanos en la escuela dominical, en algunos de estos temas que estábamos trabajando allí, que cada uno de nosotros escogemos qué queremos para nuestros hogares. Si queremos un hogar lleno de armonía, de paz, pues entonces nosotros debemos poner de nuestra parte, ¿verdad? Para que podamos recoger eso. Pero si no estamos dispuestos a sembrar a paz, misericordia, perdón, tampoco vamos a pretender que podemos recoger lo mismo. Lo mismo podemos señalar a nivel nacional las circunstancias que nos hacen pensar de que lo que está viviendo puede que se señale en esta hora como una consecuencia de algo que nosotros, aleluya, hemos hecho o dejado de hacer. Es decir, es una circunstancia, pastor William, que nos habla acerca de lo que está sucediendo por nuestras actitudes o decisiones, pastor. Pastor, dice la Biblia en el Salmo 116, mire este bello versículo, 116 verso 5 dice, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Él es clemente y es justo, pero sí es misericordioso y es nuestro Dios. Estamos hablando de que Dios realmente quiere tener misericordia de la gente. Dios no quiere que nadie perezca. Por eso Él nos ha enviado en esta hora a traerle a usted esta palabra de bendición. Y no solo a nosotros, cuántos predicadores, cuántas personas en el mundo hoy están llevando una palabra, están entregando un mensaje, están dándole un tratado, están hablándole acerca de la palabra de Dios al mundo. Pero hay muchos que no quieren oír de Dios, no quieren saber nada de Dios. Cuando les hablan de Dios se molestan, cuando les hablan de Dios como que se les daña el día. Y cuando pasa alguna situación, ahí sí, pero Dios, ahí sí buscan a Dios. Y quiero decirle que Dios no juega a eso. Dios por eso
quiere que nos acerquemos a Él, que nos volvamos a Él. Dios lo que quiere es evitarnos tragedias, evitarnos problemas, evitarnos calamidades. Todo eso quiere evitarnos Dios. Pero cuando nosotros apartamos nuestra mirada de Dios, cuando nos alejamos de Dios, cuando nos prestamos al pecado, estamos dándole oportunidades a Satanás para que destruya nuestras vidas. Yo no he escuchado en situaciones como estas que la gente diga: la culpa es del diablo. Vea ese diablo, mire, es por el diablo fue el que hizo eso, el diablo. No, más bien a veces dicen: pero Dios, ¿por qué no? Pero Dios, ¿por qué no esto? Pero Dios, ¿por qué no aquello? ¿Sabe? Dios desde hace tiempo, desde hace años, desde hace siglos está hablándonos y diciendo que volvamos nuestros ojos a Él, que Él quiere librarnos de todas nuestras angustias, dice la Biblia. Él quiere sacarnos de todas esas situaciones, quiere que nos volvamos a Él, pero hay que hacerle caso a Dios, hay que hacerle caso a lo que nos dice la Biblia, hay que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice en Isaías capítulo 3, el versículo 10 dice: decid al justo, Isaías capítulo 3, versículo 10 y versículo 11, dice el 10: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Verso 11: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Ahí está claro. ¿Qué hay para el justo? Dice que para el justo le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos, por actuar bien, por actuar correctamente. Al impío, al que se aleja de Dios, al que no tiene en cuenta a Dios, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Esa es una ley clara de Dios, de acuerdo a cómo nosotros nos portemos, como nosotros seamos, viene esa recompensa o castigo de parte de Dios, de acuerdo a cuál haya sido nuestra labor. Pero a veces creemos que podemos vivir la vida como sea, no importa. No, hasta Dios decimos eso: Dios no se mete en mis asuntos. Pero entonces, ¿por qué si queremos meter a Dios en los asuntos cuando pasan situaciones críticas, cuando fallece un familiar, cuando hay una catástrofe, cuando estamos en una crisis económica, cuando vienen las calamidades? Entonces ahí sí decimos: ¿dónde está ese Dios? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no hace aquello? Aquí nos está hablando claro. Si nosotros estamos haciendo lo correcto, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo para Dios, entonces Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque la misericordia de Él es grande. Pero si también estamos en pecado, estamos en desobediencia, estamos fallándole a Dios, pues es muy probable que esas consecuencias vengan a nuestras vidas, Pastor William. Su merced hablaba acerca de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra precisamente habla, según Isaías capítulo 3, que lo que ellos estaban recogiendo era el fruto de lo que habían sembrado. ¿Y qué habían sembrado? Injusticias. Habían sembrado idolatría, habían sembrado homosexualismo, habían sembrado lesbianismo, asesinatos, homicidios, orgías, cuantas situaciones que los que nos están viendo entienden por cosas negativas, mentiras, envidias, borracheras. Es lo que estaban sembrando esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Finalmente no atendieron quizás el consejo. Había un hombre que estaba intercediendo, no solamente porque quizás estaba su sobrino Lot juntamente con su familia habitando aquellas tierras, sino porque él creía que había gente que en medio de esa realidad de pecado que probablemente traería juicio, pues provocó de alguna otra manera ese clamor en ese hombre para que Dios tuviera misericordia. Y notemos o tengamos en cuenta claramente que Génesis expresa que Dios tuvo misericordia de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no quiso reflexionar, no quiso corregir sus errores. Por el contrario, se rebeldizó y más bien le dio la oportunidad en su amor grande y misericordia para que su sobrino Lot, por medio de los ángeles, huyeran y fueran librados del juicio, porque el juicio era inevitable, porque había subido el furor,
por el pecado delante de la presencia del Señor. Y el pastor hacía referencia sobre Sodoma y Gomorra. Bíblicamente, históricamente, científicamente está comprobado que hubo una ciudad y que fue destruida a cabalidad, y esa es la historia bíblica que enseña el por qué Sodoma y Gomorra fue destruida. Pero también la palabra, en contados minutos seguiremos para recordarle que hay otras oportunidades que Dios dio y personas entendieron y comprendieron acerca de ese maravilloso tema que estamos hablando sobre la misericordia del Señor, Pastor William. Así es, pastor, así que querido televidente, ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Y continuamos aquí en Palabras de Vida, hoy hablando de este tema precioso, la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia de todo, de usted también, querido amigo. Dios ha tenido misericordia y hoy tiene misericordia porque estamos hablando acerca de eso, de la grande misericordia de Dios, inigualable misericordia de Dios. Quizás no hay manera de medirla porque dice la Biblia que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Grande es la misericordia de Dios. ¿Cuándo Dios tiene misericordia? Siempre. Siempre Dios ha tenido misericordia del mundo, de la gente, de toda persona que clama, que le pide a Él. Dios tiene misericordia. Antes de la pausa hablábamos acerca de Nínive. Nínive, una gran ciudad a la cual venía juicio de Dios sobre ella. Dios levanta a un profeta, el profeta Jonás, y le dice: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona delante de ella diciendo, si no os arrepentís, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje, que Nínive iba a ser destruida dentro de 40 días. Dice la historia que el rey mandó un edicto a todo el pueblo de Nínive diciendo para que hicieran ayuno de 3 días. Los bebés, los papás, los animales, todos tenían que hacer un ayuno de 3 días para que la misericordia de Dios los perdonara. ¿Y qué sucedió? Como Dios es grande en misericordia, perdonó a Nínive. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, porque se volvieron a Dios. Y quiero decirle que ahí está la clave para no pasar por esas situaciones adversas. ¿Es cuál? Pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, ir a hacer uso de la misericordia de Dios, decirle: Dios, yo me vuelvo a ti. Yo no voy a esperar juicio de Dios sobre mi vida, yo no voy a esperar una catástrofe sobre mi vida, no. Yo me tomo de tu misericordia y me arreglo, me aparto del pecado, me alejo de las cosas que no honran a Dios. Y allí entonces empezamos a ver esa grande misericordia, Pastor William. Qué interesante.
Y qué bueno que Dios nos esté recordando que todavía su misericordia está vigente para todos aquellos que están dispuestos a corregir, a mejorar su calidad de vida. Para mejorar su calidad de vida no se necesita con una voluntad individual, independiente. Hay que buscar la voluntad de Dios y hay que someternos a ella. Nínive degustó, vio con sus propios ojos que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. El pasaje que leímos al principio dice: mas tú por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Está hablando aquí Nehemías, como muchos otros hombres de Dios y como para este tiempo la iglesia de Jesucristo, también conociendo esa característica de nuestro Dios en medio de lo que vemos que está sucediendo. Miren, nótese allí en el Medio Oriente lo que sucedió, esa tragedia, esas guerras donde están enviando esas armas bélicas, pastor, con químicos y se matan bebés, niños. Increíble, eso debe producir en el mundo entero dolor. Pero ¿qué está pasando? Nadie le interesa, no pasa nada, que se maten ellos, finalmente son ellos. No, Dios se desagrada de eso. Nosotros, aunque estamos de esta parte del mundo, debemos clamar y decir: Señor, porque como estos hombres, tú eres misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Señor, aún a esas personas que están cometiendo esos errores por culpa quizás de su ignorancia, perdónalos, cámbialos, sálvalos. Hay que clamar, es decir, que hay que levantarnos ahorita para este tiempo, en este momento a nivel nacional y decir: Señor, quizás te hemos dado la espalda, Señor, hemos pecado contra ti, perdónanos, Señor, porque puede que venga juicios mayores a nivel nacional. Quiero hacer una pequeña referencia concerniente a lo que sucedió en la República vecina del Perú. Durante varios meses se ha llevado y ha provocado alguna política a nivel de Sudamérica y Centroamérica, alguna temática que han querido, que nosotros la hemos tratado también, Pastor William, con lo que las leyes querían implementar concerniente a la obligación de cambiar la educación en aquel país como lo tuvimos nosotros el año pasado. Por la gracia del Señor, Dios nos dio la victoria, pero allí le han querido dar la espalda a la voz del pueblo que ha estado clamando y han dicho: no hagan eso porque eso es antibíblico, eso no le agrada al Señor, eso puede acarrear consecuencias. Y nótese que no somos, como dicen por allí ese dicho, aves de mal agüero, sino que estamos hablando la palabra. A veces los juicios no vienen de gratis, Pastor William, vienen porque ya Dios ha dado una palabra para tomar correctivos y se ha hecho oídos sordos. No se ha querido atender la voz de Dios. Es lo que sucedió con este país. Dedujimos nosotros que bíblicamente pudo haber venido de alguna otra manera un llamado de atención de arriba, porque estas situaciones climáticas tienen varias razones y causas, pero una de ellas que no podemos negarla también es que Dios haya permitido para que de alguna otra manera el corazón endurecido de esa república contra Dios y las leyes bíblicas pues reaccionen, se arrepientan y se vuelvan a Dios. También hay otras razones por las cuales pueden venir esos juicios, como ya hablamos de Nínive, era una nación muy pecadora, perversa. Realmente hablamos de los antediluvianos, eso es Biblia también. Antes, para la época de Noé, durante 100 años, ahí estaba el predicador, ¿verdad?, anunciando que venía juicio porque la maldad había copado el corazón de Dios. Ya había en Génesis capítulo 5, lo podemos mirar, ya el hombre no quería realmente nada de Dios, querían sacar a Dios de sus vidas, como quieren hacer en los países, sacar a Dios, a la Biblia, a Dios de los hogares, a las iglesias, de las casas, etcétera. Entonces fueron 100 años de misericordia, y ya cuando la barca, que es una tipología de Jesucristo, que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, Él es el mensaje de esperanza que habla acerca de la grande misericordia de Dios, porque Dios siempre nos ofrecerá un mejor camino,
que el camino de la perversión y de la condenación es el camino de la santificación hacia la salvación a través de Jesucristo. Y ahí ofreció para el ser humano que quisiera cambiar sus conductas, se arrepintieran, la puerta estaba abierta. Pero interesante, ¿verdad, William? Los que atendieron el mensaje fueron animales, ¿verdad? La familia, que no era mucha, no era abundante, juntamente con las nueras, etcétera, los familiares que se habían allí unido juntamente con los animales, disfrutaron de la misericordia, porque ahí estaba la misericordia del Señor. Donde Dios no fuera misericordioso, aún Noé y su familia hubiera pasado esa desgracia, pero no, Dios ofreció su misericordia para todo el mundo, pero no todo el mundo la quiso aprovechar. Son temas actuales que nos muestran realmente que hay razones por las cuales suceden todas estas catástrofes. La palabra enseña, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 18, del verso 10 en adelante, de que la brujería, la adivinación, el sortilegio, todas estas situaciones son abominación delante de Jehová. Dios aborrece esas prácticas. Hace unos años atrás, Pastor William, si usted también me ayuda y lo recuerda, en Haití hubo una tragedia terrible, un temblor que destruyó un terremoto, más de un 80% de esa población de Haití. Pero Haití, delante de los ojos del mundo entero, así como en Venezuela y en África, se considera que son los pilares de la brujería más brava a nivel mundial. Y eso es abominación. Y las naciones, cuando se dan hacia esas prácticas espirituales ocultas, perversas, realmente están en contra del mandato de Dios y pueden alterar la misericordia y aplicar el juicio de Dios sobre esas naciones. Aunque Dios es lento para la ira y grande misericordia, nuestras actitudes acarrearán, escuche, consecuencias para bien o para mal. Haití fue raída, prácticamente destruida, un porcentaje alto, porque en general lo que practicaban ellos allí a nivel nacional era la brujería. Y como en África, la desgracia, usted ve cómo eso, la miseria, la hambruna, la muerte que se ve allí latente, las perversiones, los incestos, las violaciones. Increíble, situaciones que Romanos capítulo 1 muestra por la misma condición del corazón pecador del ser humano. Por no querer agradar a Dios, Dios los entregó a esas pasiones desordenadas que acarrearán juicios que quizás científicamente no hay una razón específica, pero bíblicamente dice que son abominación y que Dios se desagrada de esas prácticas y que esas prácticas finalmente traen, como decía el pastor en Isaías capítulo 3, consecuencias. Del que hace lo bueno acarreará beneficios y el que hace lo malo acarreará juicios también. Mire, Pastor William, definitivamente el hombre y la mujer, toda la humanidad necesita volverse a Dios. Necesitan acercarse a Dios, porque lo que usted comentaba ahorita, pastor, mire lo que está pasando en Siria, todas estas cosas tan trágicas, tan terribles que suceden, que lo dejan a uno desconcertado de verdad. ¿Cómo el hombre puede llegar a una situación como esas? Pero ¿qué hombre puede llegar a una situación como esas? El hombre sin Dios. Y lamentablemente el hombre sin Dios, que es capaz de hacer una cosa tan horrorosa como lo que pasó en Siria, es un hombre que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene un temor de Dios, un respeto a Dios, ni a las cosas de Dios, ni a la creación de Dios, y por eso actúa de esa manera. Pero muy seguramente después son los que señalan y culpan a Dios, y por eso es que Dios nos habla que nos volvamos, que todo esto son espejos para acercarnos a Dios, para que no esperemos que ese juicio quizás venga sobre nuestras vidas, porque pastor, la misericordia de Dios también tiene un límite. La misericordia de Dios es grande, pero si la persona ya no quiere esa misericordia de Dios, pues tiene un límite en el cual vendrá juicio sobre esa vida debido a que ya no quiso la misericordia de Dios. Cuando Abraham va a Sodoma y a Gomorra allí y está haciendo esa oración y Dios le dice: habrán 50 justos allí que interceden. No habían. Y dice 45, 40, 30, no habían justos.
Así que se necesita que haya pueblo que esté clamando, que está intercediendo. Y usted, querido amigo, amiga, hermano, hermana que nos ve, necesitamos intercesores, gente Amén. Que se levante a orar, a clamar por Colombia, a pedirle misericordia, porque eso es lo que detendrá juicios que vendrán sobre la humanidad. La oración, la intercesión, que las iglesias estén orando, estén clamando. ¿Sabe, pastor, qué triste que hayan lugares donde ya la gente ni ora, ya no le gusta ir a la oración, ya están quitado el culto de oración porque hay otras cosas más importantes? Y quiero decirle que necesitamos hoy día que se despierten, como dice allí, despertar a los valientes. A todos aquellos hombres, varones que en su casa no están orando, no están cubriendo su familia en oración, necesitamos que despierten esos guerreros, necesitamos que despierten esas mujeres valientes, guerreras de oración, que le corten a tanta novelería, que le corten a tanta cosa que está perdiendo el tiempo hoy, tantas redes sociales, tantas cosas que están hoy dañando y destruyendo a la gente, embobándola, y perdónenme la expresión, en esas cosas, para que se olviden de lo más importante, y es de buscar la misericordia de Dios, es pedirle a Dios que obre en nuestras vidas, que esté a favor nuestro, defendiendo nuestra vida, nuestro territorio, sanando nuestra tierra. Colombia es una nación que necesita que el pueblo esté orando y clamando, intercediendo para que Dios obre la situación, y quizás muchos no están viendo espiritualmente lo que se puede venir sobre Colombia si cada vez hay menos gente que ora. Así es. Si cada vez hay menos gente que le interesa el país, si cada vez hay menos gente la cual quiere una tierra sana. Y allí es donde necesitamos volvernos a Dios, acercarnos a Dios y pedir la misericordia de Dios. Colombia no se hunde si Dios tiene misericordia. Si la misericordia de Dios llega sobre esta nación, Colombia no pasará a lo que muchos quizás están pensando y anhelando, que llegue a vivir situaciones como lo que vive hoy el pueblo venezolano, lamentablemente. Y oramos por Venezuela para que Dios la vuelva a levantar y a restaurar, pero hacia allá va esto. Y por eso se necesitan guerreros, hombres, mujeres, que le digan: Dios, ten misericordia. Necesitamos que tu misericordia nos alcance. Necesitamos que la misericordia de Dios cubra todo el territorio colombiano, lo cubra de catástrofes, lo cubra de ideologías, lo cubra de todo lo que Satanás quiere poner en esta nación, y la misericordia de Dios venga sobre esta tierra. Ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos.
Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, la misericordia de Dios es grande, es preciosa, es maravillosa para con todos nosotros. Dios quiere tener misericordia de usted, de su familia, de lo que usted hace, de esta nación. Dios quiere tener misericordia, pero necesitamos volver nuestros corazones a Dios. Si creemos que Dios puede guardar esta nación, vamos a pedirle misericordia. Si creemos que de verdad Dios puede salvar nuestro hogar, vamos a pedirle misericordia. Recuerde, ahí nos dice la palabra del Señor: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Volvamos nuestros ojos a Dios, acerquémonos a Dios confiadamente, que le aseguro que Él va a orar en nuestras vidas. Él va a restaurarnos, Él va a levantarnos, Él va a sacar nuestras vidas adelante. Con su ayuda veremos esa gloria de Dios, Pastor William. Antes de hacer una oración, debemos recordar algo importante. Este tema es tan trascendental, Pastor William, que espero que haya una gran mayoría de audiencia que esté siendo ministrada por la palabra en este momento, porque esto es de carácter nacional. Es un mensaje que, donde si se transmitiera a nivel nacional, nos haría, con el temor de Dios, postrarnos y decir hoy mismo: ten misericordia de Colombia. Juicios de Dios, como se profetizaron sobre las naciones hermanas que el pastor acabó de nombrar y se están viendo, se pudieron evitar si hubiese un pueblo, como dice el libro de las Crónicas: si mi pueblo se humillare y orare y clamare y se arrepintieren y se volvieren de sus malos caminos, yo tendré misericordia. Yo iré y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Eso se llama tener misericordia. ¿Qué significa eso, amigo y hermano que me está escuchando? De que la misericordia del Señor nosotros lo podemos en este momento, permíteme, lo digo yo, voy a parafrasearlo, no tiene límites, ni fronteras, ni barreras. Pudiese decir que la misericordia, Pastor William, de Dios es eterna, desde siempre para siempre. Pero ¿qué es lo que limita que la misericordia del Señor sea activa? Que nosotros no estemos dispuestos a ceder a esa misericordia. Nosotros somos los que le decimos: hasta aquí, ya no más. Y entonces Dios cambia el juego y nos dice: bueno, si ya no quieres mi misericordia, porque déjeme decirle, hay muchas personas, y no estamos aquí aprobando la gracia como aquella que habla sobre creciendo en gracia y que pueden volver a pecar. No, con Dios no se juega. Dios sí hace milagros y hace cambios, pero sí hay gente que aman a Dios, pero tienen sus luchas, y a pesar de Dios tiene misericordia, porque ellos constantemente dicen: Señor, tu misericordia es grande, tú no eres limitado, tu misericordia no es poca. Señor, ten misericordia, tú sabes que te amo, yo quiero. Y Dios tiene misericordia, pero hay gente que dice: ya no más, basta ya, y se dedican al desenfreno totalmente. Esto es un llamado de alerta para el pueblo. Dios nos está mostrando en sueños, experiencias, donde se ve unas densas nubes que están arropando esta República de Colombia, y eso quizás está representado en precisamente a esas decisiones de las personas que uno quizás coloca allí para que nos guíen o lideren hacia la brujería, hacia la chamanería, hacia la idolatría, hacia cuantas cosas que ellos, por no tener ese temor de Dios y conocer la perfecta voluntad, y porque de hecho, Pastor William, bíblicamente hay hombres que quizás no eran del pueblo del Señor, pero tuvieron en su corazón un despertar, una motivación hacia conocer la voz de Dios, y finalmente hubo en sus corazones un arrepentimiento y una determinación de decir: no, vamos a hacer las cosas, porque si así es como las cosas cambian para mejor, pues vamos a obedecer la palabra. Y han habido milagros de carácter nacional, Pastor William. ¿Por qué? Porque han entendido la magnitud del pecado, han querido corregirlos con la misericordia del Señor, pidiendo perdón, y Dios ha tenido misericordia. Y en estos momentos debemos volvernos a Dios de corazón,
al ayuno, a la oración, a clamor. Dios tenga misericordia de esta República de Colombia, Señor. No, guárdanos de tragedias, pero ayúdanos a hacer lo correcto, Señor, a agradarte, a vivir conforme a la palabra. Ha llegado un tiempo donde lo que está pasando nos afecta a todos los colombianos, y de alguna otra manera esta palabra nos tiene que crear en nuestro corazón y en nuestra mente una motivación real, sincera y pronta de actuar y decir: Señor, ten misericordia. Tú eres lento para la grande misericordia, pero no permitas otra tragedia más. Consuela a los que están en este momento en luto, pero los que somos nosotros nos volveremos a ti de corazón. Ayúdanos, Señor, con ese temor de Dios a corregir quizás el adúltero, a dejar de pecar el fornicario, y cualesquiera las situaciones que se estén viviendo. Quiera Dios que hoy este mensaje produzca un cierto temor en su corazón para buscar de Dios, para corregir. Pero acuérdese, Dios es misericordioso y Él quiere tener misericordia de ti. Él no quiere, como dice la palabra, aleluya, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pastor William. Vamos a orar, pastor. Creo que es un buen tiempo para clamar a Dios, y queremos invitarles a todos ustedes, queridos amigos, para que también nos acompañen en esta oración. Vamos a levantar un clamor a Dios, vamos a rogarle a Él y a decirle: Señor, por favor, ten misericordia de nuestra tierra, de nuestra nación, glorifícate. No queremos catástrofes, no queremos gobiernos que vengan quizás a apartar del camino del Señor. No queremos cosas que vengan terribles sobre Colombia. Queremos que Colombia vuelva a ser la Colombia de Dios, la Colombia vuelta a Dios, esa Colombia que quiere y que ama la presencia de Dios. Por eso vamos a orar y vamos a levantar un clamor hoy, pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Pastor William, por favor, diríjanos en este clamor. Amado Dios y Padre, estamos conscientes de las situaciones, Señor, que se ven y se mueven, Señor, sobre esta República de Colombia, pero hoy humildemente, Padre, entendiendo por la palabra las situaciones, Padre, que están sucediendo, clamamos a ti, que eres lento para la ira y grande misericordia, que, Señor, aleluya, escuches la oración, que nos unimos allí quizás con aquellos amigos y hermanos que reconocemos realmente nuestros descuidos espirituales, porque para pecar no necesitamos, Señor, alejarnos del Señor. A veces dejar de pedir misericordia endurece el corazón, y aunque quizás nos congreguemos y no oremos por lo que tenemos que orar, eso desagrada y entristece el corazón de Dios. Y hoy, Señor, nos unimos como un solo cuerpo para decirte: Señor, ten misericordia, Señor, de esas regiones donde han sido afectadas por tragedias naturales, como lo llaman, Señor, las noticias, pero que bíblicamente podemos entender de que también Dios, aleluya, ha permitido algunas circunstancias, Señor, de carácter natural, aleluya, ¿para qué? Para llamar la atención, aleluya, del resto de personas, si nos volvamos a Dios de corazón. Mira cuántos se aprovechan de las tragedias, Señor, de nuestros hermanos colombianos, pero aquí estamos, Señor, haciendo, aleluya, voz de trompeta y clamando a ti, diciéndote: Señor, ten misericordia, salva las almas, Padre. Haz que esta tierra, Padre, aleluya, los colombianos nos volvamos a Dios de corazón. Sana, Señor, esta tierra. Entréganos hombres que tengan temor de Dios, Padre, que nunca miren a Dios como el enemigo, ni la palabra, Señor, como el carcoma de la tierra, sino por el contrario, como la solución y como la luz en medio de las tinieblas. Bendecimos esta República de Colombia y declaramos la misericordia del Señor una vez más para esta tierra y para nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Queridos amigos, a todos ustedes, de verdad que les invitamos para que sigan tomados de la mano de Dios, para que clamen y pidan misericordia con su familia. Únase y levantemos un clamor a Dios diciéndole: necesitamos de tu misericordia. Les invitamos a todos ustedes y les esperamos este fin de semana en la casa del Señor, en todas las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Les acompañamos en esta hora sus pastores y amigos William Chorín y quien les habla, William Cañas. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.